episodio de Luminares Podcast. Tenemos otro increíble invitado. Él es Carlos Carvajal y muchos lo pueden conocer de redes sociales, de su podcast. Ahorita Carlos nos va a dar un poquito más de detalles, a qué se dedica, qué hace. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, hola, Misael, gracias por la invitación. Me siento honrado de estar aquí compartiendo con ustedes, a todos los oyentes de Luminares Podcast. Gracias por estar aquí. Espero que el tema de hoy les apasione, les llame la atención y los impulse a investigar y a crecer, a expandir su horizonte de fe. Ya algunos quizá me conocen, soy Carlos Carvajal, me han visto en una que otra cosa ahí en las redes sociales. Siempre considero que estoy con varios proyectos en desarrollo, pero para los que no me conocen, así brevemente les hablo un poquito de mí, de lo que hago, aunque te soy sincero, no me gusta hablar mucho de mí por alguna razón, pero quizás la falsa humildad que se aprende por ahí en algunos círculos, pero bueno, yo nací en una iglesia cristiana muy conservadora, crecí, me desarrollé ministerialmente hasta convertirme en ministro dentro de toda la esfera de esta denominación, si podemos llamarlo de esta manera. Una de las particularidades es que no teníamos una sede central que manejara todas las iglesias que eran parte de, todas se vendían como autónomas, pero había ciertos parámetros que determinaban con qué iglesia sí podías tener comunión y con qué iglesia no, aunque fuesen parte de la misma línea del movimiento. Crecí como líder voluntario, comencé la predicación a muy temprana edad. De hecho, comencé a predicar desde que tenía 12 años y comencé a viajar predicando por Centroamérica a partir de los 15 años. Y así fue como me convertí en un predicador conocido entre todo el movimiento. Eso me llevó a querer profundizar y a querer crecer un poquito en mi formación, en mi conocimiento. Tomé un par de cursos a nivel de diplomado, de ministerio, de teología que me sirvieran y comencé a empaparme y muchas de las cosas que aprendí fueron autodidactas. Fui a la universidad y tomé una carrera secular, como llamaban en aquel tiempo, y seguí mi línea en la formación profesional en otro campo, a pesar de que continuaba trabajando directamente con la iglesia hasta convertirme en pastor a tiempo completo, ya propiamente con todas las funciones y responsabilidades que esto conlleva. Y estuve en esa área a tiempo completo en el ministerio, por decirlo así, como por 10 años. En ese tiempo tuve la oportunidad de brindar conferencias de todo lo que se te ocurriera en cuanto al campo ministerial, en cuanto a la predicación. Siempre fui un revolucionario, siempre sentí que no encajaba en muchos sectores y a medida que avanzaba mi fe y mi proceso de crecimiento me gané muchos enemigos que al final pues me llevaron prácticamente a desconectarme completamente, bueno, no completamente, pero en un gran porcentaje del movimiento. Ahora estoy dedicado a trabajar en mi carrera profesional y en proveer contenido, continuar enseñando en algunos institutos bíblicos que todavía me invitan y he decidido retomar mi formación. Actualmente me encuentro haciendo parte de un programa de estudios religiosos y antropología con la Universidad Internacional de Florida, aquí en Miami, donde pues espero en los próximos 3, 4 años finalizar satisfactoriamente mi doctorado y continuar en el campo de la investigación académica, que es lo que realmente me apasiona. Muy interesante todo lo que nos acabas de contar para darnos un contexto de quién es Carlos. Y sí, y también me llamó la atención que pues tú estás viviendo ahorita en Miami. Ahí casi toda mi vida la pasé, también en la Florida, cerca de Miami, en Fort Myers, en Melbourne. Pues ahí crecí desde que tenía 4 años hasta los 20 y algo. Y Ah, pues, mira. pues sí, sí, me acordó de eso ahorita que mencionaste ahí Miami. Muy interesante. Totalmente, Carlos es una persona muy preparada y entiende los contextos de la teología y la ciencia bíblica, como nos acaba de comentar. Y creo que este tema, pues es preciso para poder conversarlo contigo. Es un tema que en el mundo cristiano convencional quizás
no se entiende muy bien y también por experiencia propia me he dado cuenta de eso y también por mi experiencia personal dentro del cristianismo, ¿no? El contexto en el que crecí, igual, una iglesia evangélica, convencional, estas cosas que fui aprendiendo recientemente son cosas que yo no sabía acerca de la Biblia y hoy vamos a hablar precisamente de esto, de la teología y las ciencias bíblicas. Muchos no entienden o no saben, creo que es cuestión de que nos podamos educar y creo que de esto puede servir este episodio para poder educarnos un poquito acerca de esto y cómo se puede interseccionar también, cómo podemos conectar estas dos cosas a nuestra experiencia como cristianos, como creyentes. Y Carlos, este es un tema que pues ahí empezamos a conversar y a poner en la mesa para poder empezar a irlo, a poder charlar un poco de él. Este tema de las ciencias bíblicas y la teología. Fíjate que en un comienzo, bueno, cuando decidí indagar un poquito más en el estudio del texto de una perspectiva más académica, pensé que estaba incursionando en un campo que era nuevo y que era pues novedoso, ¿no? Entraba con toda esta ilusión de, estoy descubriendo esto por aquí, aplicando esto por allá y realmente me sentía como deslumbrado, ¿no? Hace unos cuantos años. Pero a medida que el tiempo ha pasado, me doy cuenta que no es un campo tan nuevo el hablar de la interseccionalidad entre la teología y las ciencias bíblicas. Desde hace varios años, esto está sobre la mesa en todos los círculos, aún en los conservadores o los fundamentalistas, como pudiéramos llamarles, sin darse cuenta. Y es que a veces los términos tienden a confundirse. Por ejemplo, lo que yo estoy ahora concentrado es una disciplina que se llama Religious Studies, en inglés, estudios bíblicos, estudios religiosos, que es el equivalente, digamos, al término que nosotros hemos comenzado a emplear como ciencias bíblicas. Sin embargo, en el mundo cristiano tradicional, en forma general, pensamos que la teología y las ciencias bíblicas son exactamente lo mismo y quizá cabe comenzar a establecer un par de diferencias e ir conversando a partir de ellas para luego ver cómo esto nos enriquece, sobre todo en el tema de la fe, porque, Misael, lo primero que hay que entender es que una Sí, sí. vez que vas estableciendo diferencias significativas entre estos términos y te pones a explorarlos más a profundidad, vas a vivir un choque que a Ujú, muchos pues les provoca cierto trauma, cierto dolor y que los impulsa a esto que llamamos ahora deconstrucción, pero eso creo que ujú. sería para otro episodio. Pero si querés comenzamos con algunas de las diferencias en términos que todos nos entiendan. La Perfecto. teología, recuerdo yo cuando estudiaba con el manual de Miller Erickson y comenzábamos a Ujú, estudiar teología sistemática y entonces la teología, decían, es el estudio de Dios, porque viene del ujú, griego teos, que significa Dios, y logos, que significa estudio. Y uno se deslumbraba porque decía, bueno, voy a comprender a Dios. Y a partir de la teología sistemática comenzábamos a asignarle a Dios atributos y me mostraban textos bíblicos y me mostraban la dirección en que debía irme con el tiempo. Aparecieron otros conceptos, ¿no? Apareció el concepto de teología contextual, luego apareció el concepto de teología bíblica y cuando ibas ampliando tu horizonte un poco más, ya encontrabas otras cosas un poco más llamativas o rebeldes, ¿no? La teología de la liberación o la ecoteología o la teología queer ahora y otras cosas donde vamos adentrándonos. Pero realmente Dios no puede ser un campo de estudio como tal. Entonces, definir la teología a partir del hecho de que creemos estar estudiando a Dios ha causado muchísimos problemas, sobre todo la generación de dogmas que se han convertido en los referentes para determinar qué es correcto y qué no es correcto. Yo diría que la teología, nos guste o no, al final es el producto o la reflexión a partir de la experiencia de fe de otro. Porque lo ujú. que la teología hace es imaginar y reimaginar a Dios. Y esto no lo hablo solamente de la perspectiva cristiana. Todas las religiones tienen teología, porque todos buscan conceptualizar
o entender desde una perspectiva más racional aquello que adoran. Entonces, ¿qué ocurre? Comenzamos a desarrollar una serie de argumentos a partir de lo que otros reflexionaron y como nos parece coherente, vamos transmitiéndolos de generación en generación hasta que se convierten en una línea, la cual hoy denominamos ortodoxia. Y hay que entender una cosa, la teología no tiene nada de malo porque es amoral, no posee un valor al que yo le pueda asignar esto o lo otro, pero la manera en que hago teología puede ser dañina, puede ser perjudicial, no necesariamente por desafiar los conceptos que voy comprendiendo acerca de Dios, sino por el tipo de persona en lo que mi reflexión teológica puede convertirme. Entonces, la teología es, Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente, omnisciente, la inmanencia de Dios, la injerencia de Dios en el día a día de su creación. La teología nos enseña incluso la divinización de Jesús, cómo llegó a ser el Hijo de Dios, cómo se relaciona Jesús con Dios y con el Espíritu Santo. Y a lo largo de la historia, desde los concilios hasta lo que hoy podríamos definir como congresos o alianzas, determinan qué cosas debo creer respecto a Dios y al texto sagrado, que también tiene ¿cómo le llamamos? Su extensión, porque lo que yo creo de la Biblia también es teología. Cuando alguien dice, la Biblia es la palabra de Dios, eso es teología, porque es el producto de una reflexión a partir de la experiencia de fe de otro individuo que se fue transmitiendo de generación en generación. Entonces, cuando alguien salta y dice, no, la Biblia no puede ser la palabra de Dios por esto, esto y esto, comienzan las etiquetas. Y la mayor parte de las guerras en las que nos enfrascamos todavía en el presente son por desacuerdos teológicos. Y hay que entender que la teología, y esto quizá va a ser controversial para los que nos están escuchando y van a dar el grito en el cielo, no lo sé, pero la teología como tal no puede ser, y esto es contradictorio, ojo, que va a sonar raro para algunos, pero no puede ser dogmática. La teología tiene que ser evolutiva y constante de la misma manera en que la experiencia de Dios es. Dogmatizar los conceptos que hemos aprendido o que hemos heredado de otros, lo que hace es llevarnos a enfrascar a lo divino dentro de nuestra propia idea, nuestra propia concepción y manejarlo dentro de que algunos dicen la cajita, ¿no? Meter a Dios en una caja. Entonces, eso es teología. Reflexionar sobre Dios, sobre la vida y su relación con nosotros. Varía, es distinta, es diversa y Dinámica, ¿no? es dinámica y debe ser abrazada. Sí. Aún aquellos conceptos que no compartimos. ¿Por qué? Porque esta es la segunda piedra fuerte. Porque ningún concepto teológico es certero. O sea que ningún concepto teológico puede afirmarse como único y verdadero. Y Como esto pues, absoluto, ¿no? como absoluto, claro, esto sonaría como herejía para muchos, porque ¿cómo así? O sea, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo hice un post hace unas semanas con un buen amigo, Javier Evangelista, de que Dios no conoce el futuro y estaba introduciendo un par de conceptos de la teología del proceso, que es obviamente un espacio diferente de reflexión teológica. Y la gente se exaltó, me empezó a escribir, alguien me decía, mira qué divertido esto, me decía alguien, ¿cómo puedes decir semejante estupidez? Es la idiotez más grande que he escuchado. Eso sí, con todo respeto te lo digo. Entonces, Con amor. con amor, o sea, me causaba gracia, pero también me llamaba la atención cómo hay gente que preguntaba y me decía, cuéntame más, dime más, ¿qué es eso? Entonces, la teología es reflexión. Y, Misael, una cosa que quiero aquí acotar antes de pasar al siguiente concepto es que la reflexión teológica por referente histórico es algo que se ha desarrollado en comunidad, porque cuando aparecen teologías a partir del individuo como tal, es cuando encontramos catástrofes o tragedias que incluso terminan con la vida de muchos. Y hoy en día quizás no terminan directamente con la vida de muchos físicamente hablando, pero terminan con abusos, terminan con daños severos. Toda reflexión teológica, aunque no sea certera y absoluta, considero yo desde mi perspectiva, mi opinión personal, debe realizarse en el círculo de la comunidad, porque al final
yo no veo las cosas como son, sino como yo soy. Sí. Todo va siendo interpretado a partir de mis propios lentes, de mis experiencias y de los contextos donde he crecido. Entonces, en todo este rollo, ahora nos aparece el concepto de ciencias bíblicas, que algunos académicos debaten si en realidad debería llamarse así. Yo pienso que sí, sinceramente te digo, creo que hay que entender un poquito de qué hablamos con las ciencias bíblicas. Las ciencias bíblicas no son otra cosa que la aplicación de otras disciplinas basadas en el método científico para el estudio del texto sagrado. ¿Qué quiere decir esto? Que a la Biblia como tal incorporo en la disciplina de estudio, más allá de mi reflexión teológica, de las aplicaciones y de lo que pueda realizar para mi vida confesional o en el contexto donde me muevo, denominacionalmente hablando, incorporo otras disciplinas que me permitan comprender el texto como lo que fue y representó para la audiencia original y no necesariamente lo que representa para mí. Entonces, las ciencias bíblicas me ayudan a mí como tal a incorporar principios de literatura, etnografía, antropología, arqueología, psicología, sociología, lingüística y otras ramas que generan que el texto pueda ampliarse mucho más y me ayude a identificar aquellos sesgos confesionales, sesgos de confirmación y sesgos de identidad que yo mismo apliqué al texto sin darme cuenta. En pocas palabras, Ujú. las ciencias bíblicas me ayudan, escucha esto que puede ser raro, a separar la idea teológica y de fe del texto para luego poder apreciar mejor su teología y la fe a la que apuntan. Eso es una cosa media extraña la que di ahí. Quería comentar algo de lo que dijiste acerca de la teología que no es dogmática. En esencia sí debería de ser, ¿no? Pero convencionalmente en el cristianismo, en el occidente, pues la base de todas las teologías y de todas las denominaciones dentro del cristianismo pues son dogmáticas. No debería de ser así, como comentaste, debería de ser dinámico. Este es el proceso más adecuado de la teología, que se mueve, que cambia, que tiene imaginación, que tiene encarnación, toda esta necesidad que tiene la teología para que no se mantenga estática ni rígida. Pero tristemente, la mayoría de las denominaciones cristianas en el occidente son dogmáticas. No es lo correcto, no es lo mejor, pero son dogmáticas. Y algo también, ya resumiendo lo que comentaste, Carlos, básicamente entonces, la teología, su base es la creencia, ¿no? Podemos decir eso en resumen. Su base es la creencia. Y las ciencias bíblicas, entonces, su base son los datos, ¿no? Es una gran diferencia entre las dos cosas. Los datos no tiene base en creencia en sí. Y esto es muy interesante porque estamos encarando entonces la Biblia o el estudio de la Biblia, la investigación de la Biblia de diferentes perspectivas. Y algo que a mí me ha gustado hacer es tener eso claro. O sea, no mezclarlas, sino tenerlo claro. Cuando hablamos de ciencias bíblicas, hay que entender que no estamos hablando de creencias, de dogmas, por decirlo así. No estamos mezclando esa parte, estamos hablando de datos como tú acabas de comentar, que los estamos sacando de todas esas áreas académicas, de todas esas esos métodos científicos para poder tener algo. Y igual, como en cualquier ámbito académico de investigación, esos datos pueden cambiar según las evidencias que pueden actualizarse, nuevos descubrimientos, etcétera. Ese proceso también puede ocurrir, pero ya hay que entender que la teología, los que hacen teología, los que leen la Biblia, investigan y estudian la Biblia teológicamente, lo hacen desde otra perspectiva. Su base es la creencia y pues ahí también entra la fe, ¿no? Para poder creer todas estas cosas que tu creencia te está diciendo. Y eso es algo bien claro porque para mí personalmente, anteriormente, como siempre lo he dicho, yo crecí en ese contexto cristiano evangélico y luego en teología, cuando yo estudié la carrera de teología en la universidad,
Al principio, me acuerdo que los primeros semestres en la carrera nos comentaron un poquito acerca de esto, ¿no? Que existe lo que se llamaba la alta crítica, que es esto mismo, las ciencias bíblicas, pero siempre las satanizaban, decían, no, es que la alta crítica solamente sirve para derrumbar las creencias, pero nosotros no le ponemos atención a la alta crítica, sino más que nada, como tú dijiste al principio, me recordó mucho eso, que es el estudio de Dios. La teología es el estudio de Dios, y nosotros estamos estudiando a Dios, y esas cosas que estamos extrayendo de la Biblia las estamos ordenando para poder entender a Dios. Y otra cosa que tú dijiste que también es algo muy interesante, todas esas cosas que extraemos de la Biblia son verdades, ¿no? Absolutas en muchos casos, que así es de esta forma. Y algo curioso, también cada denominación tiene sus creencias, ¿no? De cómo es Dios, y cada quien, porque las interpretaciones de la comunidad cristiana pues son diferentes a otras, ¿no? Entonces empecé a entender esto, que no era algo malo, sino era muy interesante, y de hecho ha hecho del estudio de la Biblia, el volver a ver a la Biblia con unos ojos diferentes, ¿no? Me ha apasionado más el analizarlo con esta perspectiva de las ciencias bíblicas. Sin duda, sin duda. Y mira que quería decir algo de tu primera intervención que me parece sumamente interesante. Sí, la teología parte a partir de la creencia y debemos reconocer una cosa, la Biblia como tal es un tratado teológico porque a veces lo que nos refleja es la concepción de Dios a partir de la experiencia de los antiguos, concepción que fue evolucionando y que se puede ver con claridad en la Biblia. Cuando alguien dice el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, yo siempre pregunto, ¿cuál? Porque el propio concepto de Dios dentro de la Biblia va evolucionando, va cambiando y nos muestra que la teología es algo que es no solo diverso, sino pues obviamente flexible. Y también dijiste que las ciencias bíblicas están concentradas en los datos. Para mí esto es muy interesante porque los datos nos ayudan a establecer conclusiones a medida que conocemos su tendencia y su aproximación, pero a pesar de eso, no dejan de ser simples posibilidades. Los datos apuntan en cierta dirección y esa es la que el mundo académico dice, ok, consensuadamente, ¿qué podemos abrazar a partir de la evidencia? Demos algunos ejemplos para que los que nos están escuchando puedan quizá Sí, comprender un poco esto. sí, sí, sí. Nosotros consideramos y decimos, bueno, agarremos uno de los textos que son como más sencillos, para que no nos metamos mucho en el tema académico hoy, pero agarramos, por ejemplo, el relato del Génesis y decimos, bueno, aquí aparece Dios creando en el capítulo 1 y luego en el capítulo 2 y su intervención. Entonces, normalmente, desde la perspectiva tradicional, alguien se aproxima y te dice, bueno, aquí está la evidencia de que Dios creó, de que Dios es el todopoderoso que intervino y de la nada, ex nihilo, hizo todo lo que existe. Y esa es la evidencia. Entonces, el que es apologeta se agarra de ahí y dice, yo creo firmemente en esto. Entonces, ¿cuál es el gran problema de la teología que nosotros enseñamos normalmente? Que tenemos el dogma, la creencia, y luego queremos que los datos confirmen lo que creo. Y si los datos no confirman lo que creo, entonces decimos que ni los datos van a detener nuestra fe, que nuestra fe y nuestra creencia está por encima de la evidencia porque es palabra de Dios. Pero los datos van apuntando en otra dirección. Los datos van apuntando en un ángulo que es quizá completamente diferente. Si hablamos del texto, Entonces, Carlos, sí, solamente para enfatizar ese punto, porque creo que es muy interesante. Entonces, cuando los apologetas o los que hacen teología, lo que hacen es tienen una creencia y quieren que esa creencia se encaje a la Biblia, ¿no? completamente. Yo te soy sincero, yo personalmente tengo un problema serio con la apologética. O sea, cuando alguien me dice que se dedica a ser apologeta, con todo respeto, si algunos nos están escuchando, por favor, no me malinterpreten, quiero que mis palabras se escuchen dentro del contexto. Eh, Argumento mucho porque en primera yo no considero que Dios necesite ser defendido. ¿Defendido frente a quién?
Ante Ujú. su propia creación, él tiene que demostrar que es Dios, que es creador, o sea, para mí esa idea es irracional y es una muy mala aplicación del texto de las palabras que se atribuyen a Pedro en este caso, donde dicen presente en defensa cuando alguien le... Pero bueno, Misael, ese es para otro tema de otro día Sí, porque si sí, no sí. me emociono. Sí, Pero, sí, pero sí, cuando... entonces el apologeta es el que quiere, el que ya tiene una creencia, ya tiene su política de identidad. El, Creo que el, quieren llevar a la Biblia a concluir lo mismo, ¿no? el apologeta cree algo firmemente y quiere que todo lo demás encaje y por lo tanto todo lo que encuentre va a ser utilizado en su sesgo de confirmación para que favorezca la creencia preestablecida. El que utiliza ciencias bíblicas no va con ningún precepto, va con la amplitud de que los datos pueden apuntar a una dirección distinta a su creencia personal. Volviendo al ejemplo del Génesis, entonces, tenemos estos relatos que luego nos encontramos cuando aplicamos, número uno, crítica textual al texto como tal, nos damos cuenta que el texto del Génesis, que los relatos del poema de los primeros 3 capítulos, no son los relatos más antiguos respecto a la creación, que ya tenemos relatos similares de la epopeya de Atrahasis, de la epopeya de Gilgamesh, textos de influencia sumeria muy fuertes que se escribieron desde mucho tiempo antes y que tienen elementos significativos. ¿Qué refleja esto? Que el Génesis es una copia de estos textos de ninguna manera, porque eso es lo que también otros críticos hacen y para mí eso denota el bajo nivel académico que alguien puede tener en decir que el Génesis es una copia de estos textos, porque no lo es. Lo que refleja es la cosmovisión común que tenían en esa zona respecto a quién hizo el universo, a cómo estaba ubicado, a cómo estaba ordenado, pero no tanto explicar quién lo creó, sino más bien determinar el carácter de quién lo creó. Y es donde encontramos la diferencia. Las epopeyas antiguas con respecto al Génesis nos muestran el carácter del Dios del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea distinto al carácter de los demás dioses de la región, de la zona. Ahora, si le metemos al mismo texto ya un poquito de análisis lingüístico en cuanto a su estilo literario, vamos a darnos cuenta que desde el comienzo las probabilidades de que el texto no diga en el principio Dios creó los cielos y la tierra, sino que el juego de palabras en hebreo y su contexto tenga algunas variantes y que pueda ser traducido mejor como cuando en el principio, te va cambiando todo. Ahora le voy a meter un poquito a ese mismo texto, contexto histórico sociológico. ¿Cuándo fue escrito? ¿Cuáles son los manuscritos más antiguos que tenemos de este relato? ¿De qué fecha datan? ¿Qué elementos incorporan a su alrededor? Y me apunta a que el relato es quizá más tardío de lo que creíamos, que no se escribió 1000 años antes de la era común, sino que probablemente se escribe unos 400 o cuando mucho 500 años antes, durante el tiempo del exilio babilónico, que es lo que está pasando en Israel. ¿Cómo se le llamaba, por ejemplo, a las acciones provocadas por los babilonios cuando llegaban a un pueblo y lo destruían, lo arrasaban? Esas acciones eran conocidas en el mundo antiguo, en el hebreo, como el tohu babohu, que es el término que tenemos nosotros para caos y destrucción. Entonces yo digo, o sea que esta acción se conecta con el relato y empiezo a ver otros elementos y otras cosas y así sucesivamente los datos van apuntando a que el relato del Génesis no busca evidenciar o probar que Dios es el creador, sino más bien el restaurador de la esperanza de un pueblo cautivo. Que ese es el mensaje que ellos comprendían, que al final es teología, por supuesto, porque es la experiencia que están viviendo, pero los datos apuntan a que esa es la forma en que probablemente ellos lo estaban comprendiendo. Entonces, las ciencias bíblicas no matan nuestra fe, pero sí matan nuestro dogma. Y a veces es necesario que el dogma muera, porque yo necesito recordar que mi interpretación y mi experiencia no son únicos, no son universales y no puedo estandarizarlos como un concepto sólido para la fe de todos.
es solamente mi experiencia, pero debo reconocer que quizás estoy equivocado. El texto merece nuestro respeto y para respetar la Biblia no implica que digamos que es la palabra de Dios, no, es tomar el texto y comprender que ni tú ni yo somos la audiencia original del texto. Nosotros recibimos el mensaje agregado a partir de la experiencia teológica que recibimos, pero la audiencia original vivía contextos específicos en circunstancias específicas. Mira, te doy otro ejemplo. Ujú. Cuando encontramos los relatos, bueno, no debemos ir tampoco decimos en mi país, como ir expulgando, como ir ahí expandiéndonos para encontrar detallitos oscuros. No, o sea, simplemente comprender, ok, ¿qué hacemos con los relatos del diluvio? ¿Qué hacemos con los relatos de algunas aparentes contradicciones en los textos poéticos? ¿Qué hacemos con las variantes que encontramos en el texto griego del Antiguo Testamento o la Septuaginta con respecto al texto hebreo? ¿Qué hacemos con algunos descubrimientos, algunos hallazgos que los textos de Qumran nos han presentado y que nos muestran que muchos dichos e historias del Nuevo Testamento en realidad no pertenecen a estos libros de los evangelios o incluso algunas historias en las cartas, bueno, no historias en las cartas, pero menciones en las cartas que ya circulaban quizá unos 100 o 150 años antes de que fuesen escritos por los primeros autores cristianos. ¿Qué hacemos con todas estas cosas? No es para desarmar el texto, es que lo que debe cambiar es la forma en que yo me aproximo a la Biblia y debo entender que las ciencias bíblicas me ayudan a mantener un balance, una mejor ética, pero sobre todo un mayor respeto al texto y no necesariamente aniquilan mi fe, pero me ayudan a visualizar a Dios desde una perspectiva diferente, desde una Sí. perspectiva más libre, fuera del campo que me quiere encasillar y hacerme ver que es así y si no lo aceptas, no eres parte de. ¿Me entiendes? Y creo que totalmente de acuerdo que es complicado encontrar algún cristiano muchas veces desarrollando lo que es las ciencias bíblicas, ¿no? Porque como tú comentaste perfectamente, muchos tienen conflictos, ¿no? Con sus creencias, pero existen y yo sé que tú conoces a muchos ahí en el campo que desarrollan la ciencia bíblica y es interesante cómo han tomado toda esa información para también, pues, modificar o, mejor dicho, para poder hacer más dinámica su fe. Y claro que también dentro de las ciencias bíblicas hay ateos, hay agnósticos, hay de todo esto, pero al final del día, como tú comentaste, se basan más en los datos, en la evidencia que pueden sacar y no son dirigidos por las creencias, porque muchas veces yo sé que tú has notado esto cuando se expone algo de, como tú acabas de decir, de las ciencias bíblicas, algún dato. Por ejemplo, yo personalmente ya tiene un poquito, algo de tiempo que, como un poquito más de un año que he estado profundizándome mucho, están leyendo muchos libros acerca de las ciencias bíblicas, en particularmente a mí me gusta mucho cuando empecé a descubrir esto de cómo era la antigua religión hebrea, ¿no? Y cómo ellos tenían el concepto de Dios y cómo en la arqueología, según el contexto de su tiempo, podemos un poquito mejor entender a este pueblo hebreo, cómo ellos concebían a Dios, cómo ellos lo entendían. Y en la Biblia vemos evidencias de esto, que ellos en sí, como hoy lo entendemos, no eran monoteístas, sino era un pueblo que tenía el concepto claro de que existían otras deidades y dentro de su panteón de deidades igual tenían ese concepto que había otras deidades dentro de su religión. Y esto era lo común de ese tiempo. Ellos también eran parte de esto. En la Biblia luego vemos estas evidencias, pero cuando tú expones esto a un mundo cristiano, a algún contexto así, básicamente siempre quieren defenderlo con la Biblia. Y lo que yo he encontrado es que les comento que no estoy tratando de debatir tus creencias, es lo que menos me importa aquí, sino se comparten los datos, ¿no? Los datos que se han encontrado en consenso académico, lo que se ha concluido hasta el momento,
y eso es lo que se puede hacer. Y es lo que hago un poquito más en TikTok, que me gusta hacer eso, que intento hacer videos muy simples. Ya ves que ahí en TikTok menos de 60 segundos puedes hacer algo, no puedes decir mucho, pero haces algo que puede llamar la atención. Y eso es lo que se intenta compartir los datos. Y claro, para mí es fascinante. Yo he cambiado mucho mi fe a lo que era antes y como yo crecí con el tipo de fe que tenía, que era muy rígida, que era muy dogmática, muy fundamentalista. Y hoy en día aprecio esto, aprecio que Dios va más allá. Si tú eres un creyente de Dios, va más allá de los dogmas, de las teologías, y hay que entender que lo que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en los diferentes textos de la Biblia, solamente es como estas personas concebían a Dios, ¿no? Como ellas lo entendían según su contexto, según lo que ellos vivían en ese tiempo en particular. No estaban describiendo cómo realmente es Dios, sino es como ellos lo concebían, y la Biblia en sí es un libro humano que plasma eso, ¿no? Y es lo que hasta hoy en el presente que también nosotros estamos intentando hacer, ¿no? Intentando también poder entender a Dios y concebir a Dios de una forma totalmente diferente. Y creo que todo esto como que nos pone lo que es la Biblia en otro panorama, ¿no? Para entender el propósito original de por qué se escribieron y todo esto. Esto es solamente la punta del iceberg, como acabas de comentar acerca del Génesis, y hay muchas otras cosas, ¿no? En las ciencias bíblicas que son demasiado interesantes. Lo son, y bueno, creo que el tiempo se nos va acabando, pero quisiera compartirte así brevemente un ejemplo no bíblico, este, pero me pareció sumamente interesante. Mira, la semana pasada tuve la oportunidad de estar en dos universidades muy importantes aquí en los Estados Unidos y conversar con algunas personas, y algunos temas vinieron sobre la mesa. Tuve el gran honor de conversar con un gran historiador de América Latina que ha escrito muchos libros de investigación y sobre todo se ha concentrado mucho en la parte llamada Mesoamérica. Y fíjate que tenía una duda, algo que yo le quería preguntar a él como historiador, si había escuchado de algo, y te pongo el ejemplo aquí. En Honduras, y si hay hondureños escuchándonos, esto va a ser chistoso, va a ser interesante, pero en Honduras la moneda nacional se llama lempira. ¿Y por qué la moneda nacional se llama lempira? Porque es el héroe nacional de una comunidad indígena que luchó en contra de los españoles para cuidar los terrenos y la nación, y que murió a traición, que se subió en una peña alta y con una bandera para alzar la paz, y que los españoles lo mataron a traición. Y por lo tanto, eso provocó una gran revuelta y todo, y él se convierte en nuestro mártir. Y el gobierno con el tiempo decide nombrar a la moneda nacional como lempira. Esa es la historia que nos enseñaban. Cuando yo entré a la universidad y tomé la clase de historia, mi profesor de historia, y esta es la pregunta que yo le hice a esta persona la semana pasada, mi profesor de historia me enseñó que esa historia era falsa, que en realidad no se llamaba lempira, sino que se llamaba lempira, con una E antes de la L, y que no murió a traición, sino que murió en una batalla cuerpo a cuerpo, y que lo probaban documentos encontrados en los archivos de Segovia, si no me equivoco, y que se había descubierto la documentación donde se hacía mención de este héroe, el Empira, en la zona y todo eso. Ellos trajeron toda la documentación al Congreso Nacional en Honduras y al Ministerio de Educación, quien automáticamente lo rechazó. Entonces, mi pregunta para este amigo fue: esta historia la conoce, usted sabe si es cierta o no es cierta, qué piensa, porque hay documentación. Y él me dice, si la documentación lo respalda, es cierta. Lo que sucede, me dice él, es que el ser humano por naturaleza prefiere el mito antes que el hecho, porque el mito alimenta algo en su interior, pero el hecho los aterriza en una realidad más humana. Y eso me llamó la atención, porque él me decía que
la respuesta inicial a los datos presentados que puedan contradecir cualquier historia en cualquier campo siempre va a ser la defensa, porque el status quo de mis creencias eh, no puede ser sacudido. Por eso, me decía él, aunque se encuentren datos que presenten la realidad, aquellos que están dispuestos a abrazar el cambio de concepto a partir de la data, o sea, de los datos que evidencian que las cosas eran distintas, aún a las nuevas conclusiones, en algún punto de la historia, le van a asignar un valor mítico, porque yo necesito satisfacer un área dentro de mí. Y trayendo estos conceptos que son utilizados en el campo de investigación de la historia a nuestra fe, nosotros tenemos una relación de amor tóxica con la Biblia. Queremos vivir cierto nivel de enamoramiento, donde definimos a la Biblia como la carta de amor que Dios le escribe a la humanidad para mostrarle cuánto está dispuesto a entregarse por nosotros. Y entonces, cuando me venden esa idea, cualquier cosa que la sacuda va a provocar en mí el deseo de defenderme, porque no quiero perder la ilusión, no quiero que me rompan el corazón en cierta manera Sí, sí, sí. cuando desafían mis creencias. Entonces, es la respuesta natural, actuar a la Sí. defensiva, pero yo creo que la fe es algo que merece ser visto y ampliado a partir de la experiencia cambiante de las distintas generaciones. Sí, Y totalmente de yes, acuerdo. Es eso que comentaste ahorita, Carlos, es algo muy normal y es cierto, es algo que he concluido y es algo muy maduro entender que cuando tú presentas este tipo de información, este tipo de datos, lo más normal es que pues, las personas, como tú lo explicaste perfectamente, pues su reacción primera va a ser defender, ¿no? Es ese mito, eso que para ellos es algo muy romántico y es normal. Y creo que lo mejor que uno puede hacer es intentar, pues solamente explicar que no estás hablando de sus creencias, ¿no? Porque solamente sería engancharte con una discusión que no tiene ningún propósito en sí. Dejar las cosas en claras y creo que esto es lo que se intenta hacer en este episodio, como educar un poquito, como tú lo has explicado perfectamente acerca de la teología y las ciencias bíblicas, la gran diferencia, la utilidad que tienen las dos, porque creo que también no soy una persona que tira la teología, creo que tiene su gran utilidad, como tú comentaste al principio, creo que es muy útil. Pero es claro que al estudiar la Biblia o investigar la Biblia con una mente teológica, lo estamos haciendo de una manera devocional. Estamos intentando extraer algo significativo para una persona del siglo XXI. Estamos intentando sacar eso que está ahí y aplicarlo a mi presente, que sea algo que pueda tener valor para mí hoy en el siglo XXI. Y para hacer eso tenemos que configurar y desconfigurar ciertas cosas y dialogar con el autor, ¿no? Para poder modificar ciertas cosas para que puedan ser más relevantes para la persona en el siglo XXI. sin duda creo yo que sí, y creo que la actitud y el consejo que justamente le daba a alguien hoy es, yo necesito enfrentar la vida permanentemente como que soy un principiante, con esa mentalidad de principiante que no es una frase mía, de hecho es una frase de Rob Bell. Intentar pararte frente a la vida siempre como un principiante. ¿Qué estoy aprendiendo? Y con lo que estoy aprendiendo, ¿en quién me estoy convirtiendo? Y si mi teología o aún la aplicación de las ciencias bíblicas no me hace amar más al prójimo, amarme más a mí, rechazar la injusticia, rechazar la exclusión, la discriminación por raza, orientación sexual, país de nacimiento o cualquier otra cosa, entonces está mal. Como tal, podemos decir que está mal todo aquello que no apunta a que nos veamos todos como un todo y a marchar juntos como un todo es totalmente desproporcional al llamado divino. Es algo que es totalmente contrario al, a la creación y la generación de vida. Y si mi teología
incrementa el caos y la oscuridad y trae tinieblas y dolor y llanto en nombre de frases que son totalmente irrelevantes, como por ejemplo, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. O sea, eso a mí me da rabia. O como por ejemplo, no suavices el evangelio, no diluyas la gracia, o Dios ama al pecador, pero odia su pecado. Y al final va a castigar al pecador, entonces, porque eso es lo que muchos entienden. Ujú. Entonces, ese tipo de cosas, debo tener la humildad suficiente para reconocer que estoy equivocado y que Sí. estamos juntos en la búsqueda de algo que al final no se puede estudiar, que es un misterio y debemos honrar y valorar el misterio como lo que es. Y creo que la teología, personalmente, así yo he concluido, sirve para poder imaginar a Dios, ¿no? Poder imaginarlo, poder también, como comentaste al principio, no dejarlo ahí trabado en un dogma de manera rígida, sino para poder ser dinámica, para poder imaginar a Dios de una manera diferente, de una manera dinámica según el contexto donde estás. Es algo que tiene vida y que puede cambiar y que puede moverse. Y personalmente yo aprendí esto muy bien con la teopoética, que es la primera forma en que yo empecé a entender que la teología no era esto rígido, este fundamentalismo en el que yo crecí, sino puede ser algo totalmente diferente, algo que tiene vida, que respira y puedes imaginarlo según tus experiencias y está perfectamente bien, según tu comunidad, según tu historia, puedes imaginar a Dios de una manera totalmente diferente y una manera muy personal. Eso es perfecto, como tú dijiste, la teología sirve para eso, para poder luego tú encarnar esa teología en tu vida, que esa teología pueda ser, te pueda llevarte a ser una persona mejor, una persona que también puede beneficiar a su comunidad con la base del amor, ¿no? Como comentaste perfectamente, no discriminando, no pisoteando a la persona diferente a ti o al que piensa diferente a ti, sino siendo esa persona que puede traer una mejor sociedad donde quiera que tú estés. Y creo que eso es lo que la teología puede brindar a las personas, ¿no? Al cristiano. Y las ciencias bíblicas puede brindar conocimiento, puede brindar esa perspectiva que puede hacer de las historias bíblicas de la Biblia algo fascinante porque lo trae a su lugar de que es un libro humano, desarrollado por humanos, escrito por humanos, con experiencias humanas. Y eso para mí personalmente lo hace más fascinante, más interesante. Descubrir muchas de esas cosas. Es muy interesante entender a esas personas que escribieron y que vivieron las historias de la Biblia. Y eso para mí se hace muy llamativo y compartir esa información es interesante. Ya para ir terminando, Carlos, creo que podemos tener una intersección en estas dos cosas, ¿no? Están peleadas, no deberían de estar peleadas. Podemos abrazar estas dos cosas y seguir adelante con tu fe, si eres una persona creyente, un cristiano, si eres un agnóstico, lo que seas, puedes seguir adelante teniendo estos conceptos, ¿no? Sin duda, estos conceptos no están separados porque al final la teología como tal es una cosmovisión, o sea, es mi manera de ver la realidad, de ver la vida, de encarar la manera en que interpreto el pasado, la manera en que percibo mi presente y la manera en que voy a construir mi futuro. Las ciencias bíblicas ayudan al creyente y al no creyente a comprender no solo lo que sus antepasados pensaban o cómo reflexionaban o cómo intentaban dar respuesta a las preguntas más profundas de la vida, que al final, nos guste o no, todos estamos en esa búsqueda. Todos estamos con la inquietud de conocer el porqué de algunas cosas, a pesar de que a veces nos neguemos a reconocerla y a tener la humildad suficiente para hacerlo. Entonces creo que debemos comprender que la manera en que me aproximo a la vida y el entendimiento de las ciencias bíblicas, sea cual sea el ángulo que quiero darle a los datos
encontrados y la interpretación que le quiera dar, me tienen que servir, me tienen que servir si soy creyente en que mi teología me ayuda a crear un mundo mejor. Si soy agnóstico, en que las dudas, inquietudes o los planteamientos de los que estoy a favor y en contra de, me ayuden a crear un mundo mejor. Si esto me confirma mi ateísmo, que eso me ayude a crear un mundo mejor. Si eso me hace ser un poco más ecuménico, que es otro término interesante para conversar, más ecuménico en la realidad del mundo y comprender la religión como una experiencia antropológica, pues que me ayude a crear un mejor mundo, porque estamos al final todos pretendiendo vivir de meras reflexiones cuando nuestra realidad se cae a pedazos, cuando nuestra realidad frente a nosotros se destruye, cuando mi realidad no es la realidad del otro, porque me olvidé de él, porque me olvidé de ella, porque perdí la capacidad de empatizar, porque lo único que me interesa es defender un conjunto de principios y valores que al final no están creando una sociedad mejor, sino fraccionándola más de la cuenta. Entonces, todo está conectado. Creo que las ciencias bíblicas nos ayudan a tener una perspectiva más amplia y comprender que al final no se trata de qué tan espiritual o de qué tanto puedo comprender lo divino, sino de qué tan humano puedo ser. Y ahí es donde entra la teología sana del cristianismo, que nos muestra a un Dios encarnado, a un Dios siendo uno de nosotros, aprendiendo a ver a Dios en el otro y no buscándolo en las alturas. Porque cuando veo a Dios en el otro, realmente comprendí el sentido de la vida y no necesito nada más. Perfecto, sí. Y este episodio va a servir como una introducción a este tema. Fue algo muy general lo que pudimos conversar. Creo que en el futuro, pues me gustaría seguir charlando contigo, Carlos, luego de algo en particular, de algún tema de las ciencias bíblicas o de otras cosas más profundamente, pero creo que esto sirvió como algo muy general, ¿no? Y me gustó mucho para poder definir estas dos cosas que creo que es muy necesario. Carlos, para ya ir terminando, quiero darte un espacio para que puedas compartir con nosotros tus redes sociales, cualquier cosa para poder conocer más de ti, para poder saber qué estás haciendo, qué estás compartiendo. Por favor, danos todos esos detalles. Bueno, tengo varios proyectos que están cocinándose por ahí, algunos se los quiero compartir ahora. Pueden encontrarme en las redes sociales, estoy más activo en Instagram. Mi username o mi usuario es Soy Carlos Carvajal. No es nada complicado. Actualmente estoy concentrando toda mi fuerza, toda mi energía en volver a la tercera temporada de mi podcast, que tendrá otro nombre ahora, se llamará Volver a Casa Podcast y en una comunidad de fe diferente aquí en la ciudad de Miami, pero que en realidad va a ser híbrida, se llama Oikos. Y lo que Oikos está buscando es convertirse en una comunidad de fe única, donde todo el que venga se sienta parte de una misma mesa para todos. Pero también Oikos eso va a ser una comunidad virtual donde cualquier persona que quiera y tenga la necesidad de encontrar un espacio donde puede venir siendo quien es, creyendo lo que quiera creer, acercarse, conversar, entender, dialogar, abrazarnos unos a otros y crear un mejor mundo juntos. Entonces, Oikos es el lugar. También pueden encontrarlo en las redes sociales como Oikos Miami. Y Oikos lo escriben con K. Oikos Miami, y ahí van a ir viendo un poquito más de lo que estamos construyendo. Y si están en Miami, síganme, escríbanme y estoy dispuesto a que podamos salir, compartir, comer algo, tomar algo y dialogar de cualquier cosa que se les venga a la mente. Qué genial. Y pues muchas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros, por compartir este rato, por compartir esta charla que estuvo muy interesante. Gracias de nuevo, Carlos. Gracias a ti, Misa, y éxitos y adelante con todo lo que estás haciendo. Me parece una labor maravillosa lo que haces en TikTok, en el podcast, los gráficos que haces. Yo sé que es complejo, sé que muchos no ven lo que hay detrás, no ven las cosas que tienes
que enfrentar, el tiempo que tienes que invertir y las frustraciones también que puede traer ir en contra de la corriente, pero quiero animarte a que no pares, a que sigas, porque somos muchos los que estamos beneficiándonos de lo que estás produciendo. Muchas gracias, Carlos. Y ya saben, este episodio va a estar en todas las plataformas de podcast, cualquiera que sea su favorita, y también en YouTube, ahí van a poder escucharlo. Hasta luego a todos, familia. Gracias por haber escuchado este episodio. Bye.